tal, amigo? Bienvenido nuevamente a un podcast más de Lógico y Crítico. Te recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y esta semana queremos platicar un poco acerca de temas que ya se han visto mucho, que han estado bastante platicados por todo este escenario en que se va calentando la reforma laboral, pero justamente la semana pasada es cuando entró en vigor. Y hoy lo que queremos platicar con exactitud es, siendo tú empresario, emprendedor, que quizá tienes una nómina, ya sea muy grande o pequeña, 1 o 2 trabajadores, al final a todos los que tenemos nómina nos alcanza esta reforma, nos alcanza las implicaciones y obviamente las posibles sanciones del hecho del no cumplimiento. Por eso hoy nos acompaña el licenciado Arturo Cruz, quien es experto en diversas cuestiones de derecho corporativo, sabe obviamente de cuestiones laborales que implican propiamente a la empresa y le queremos dar la bienvenida. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Darío, muchas gracias por la invitación y pues sí, a platicar de ese tema tan interesante y tan disruptivo para muchas empresas y también para los trabajadores, porque también hay implicaciones que les compete a los trabajadores, ¿no? Ok, Arturo, para entrar un poco en materia, no sé si nos puedes platicar un poco o poner un antecedente de qué se trató, cuáles son los principales puntos de esta reforma en la que sobre todo se habla del outsourcing. Sí, bueno, principalmente son varios cambios ya que se reformaron, adicionaron y derogaron algunas disposiciones de varias leyes, como la Ley Federal del Trabajo, el Código de Comercio, la Ley del ISR, del IVA, la Ley del Infonavit, del IMSS, pues bueno, trató de homologarse en todas estas disposiciones la obligación que tiene el patrón de, como bien lo comentaste, traer los empleados que son subcontratados ya para que sean empleados en su registro patronal y evitar así alguna práctica indebida que vulnere los derechos de los trabajadores o bien que implique alguna planeación o alguna simulación de actividades para evitar el pago de impuestos principalmente, ¿no? Ok, a ver, entonces traduciendo un poco, básicamente, muchas veces las empresas tenemos algún outsourcing, algún proveedor de servicio que nos apoyan en administrar a nuestro personal, a nuestra nómina, Así es. y que obviamente ellos tanto tienen el control administrativo, es decir, pagan, tienen token, tienen cuentas bancarias, pero Así también es. jurídicamente son los patrones de tus trabajadores, de la gente que se dedica directamente Ujú. a cumplir con tu objeto social, ¿no? Entonces, Así es. en lugar de yo tener esa carga laboral, prefiero que otro la tenga y que otro se lleve esas obligaciones. Hoy se termina con eso. Y hoy Así necesariamente es. tú tienes que atraer a todo el personal. Ahora, una pregunta muy concreta es, ¿me tengo que llevar al 100% de ese personal independientemente de las actividades que ellos generan o hay algunas especificaciones? Sí. Bueno, la principal cuestión es que se prohíbe la subcontratación, pero la legislación aplicable quedó en que se permite la subcontratación de servicios especializados. ¿Qué son servicios especializados? La verdad, quién sabe, porque la autoridad dejó al aire esa definición, ¿no? Entonces se está esperando que la Secretaría del Trabajo o quien lo considere prudente por parte del gobierno federal se realice una definición concreta o bien un listado o algo que le dé un norte tanto a los empresarios como a las autoridades que se van a encargar de regular este tipo de cuestiones, que es una actividad especializada, ¿no? En estricto sentido, como bien lo comentas, eh, el objeto social o la actividad preponderante es vital para poder diferenciar a los trabajadores que tienen que ser absorbidos, digamos, al registro patronal de quien contrata este tipo de servicios o de quien subcontrata. Bueno, la verdad es que a raíz de esta distinción que se hizo, pues en estricto sentido se pueden tener todavía personas que te presten algún servicio y lo cual no implicaría forzosamente que todas las personas que trabajan dentro del centro de trabajo en estricto sentido tengan que estar dentro del registro patronal de la persona contratante, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Una empresa, estamos en la ciudad de León, Sí. Lo que más abunda son las picas de calzado, Así y es. obviamente pues tengo al personal que se dedica
por un lado lo administrativo, tengo Ujú. mi contador, tengo al de nóminas, tengo al gerente, Sí. vaya, todo ese personal administrativo y también al operativo, que son los cortadores, los adornadores y todo, bueno, todas Ajá. esas áreas que se requieren para fabricar ese calzado. Pero también hay personal que no necesariamente se dedica a generar ese calzado. Así ¿Quién es. es? Pues la persona del aseo, Ujú. el guardia, Ujú. quizá algún ingeniero que de repente va e instala las computadoras, los Ujú. software, la maquinaria. Y esas personas no están directamente involucrados ni al objeto de la empresa, porque el Ujú. objeto es hacer zapato, comercializar Sí. calzado. Y estas personas quizá ya hoy se encuentran en un régimen de subcontratación de personal o Así incluso es. de un outsourcing. Es decir, Ujú. directamente lo que tú me facturas es venir y la instalación de un software o de un cableado Ujú. o Así la es. seguridad privada. Entonces, lo que tú me estás comentando es, ante este vacío que ahorita existe en la definición de especializado, Ujú. o sea, no sabemos en qué se tiene que especializar la empresa que me va a prestar los servicios. Así es. Este tipo de personal que no se dedica directamente a mi objeto, hoy por hoy no tengo esa obligación de atraerlo y pagarle de manera directa. En estricto sentido, no. Ok. Digo, a final de cuentas, como bien lo comentas, lo ideal es que las empresas que utilizan este tipo de servicios hagan un análisis de su objeto social Ok. y de su actividad económica preponderante, es decir, la que está registrada ante el SAT, para, si así lo consideran prudente, realizar una modificación ante fedatario público y nada más dejar en el objeto social lo estrictamente necesario o lo principal a que se dedican. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los fedatarios públicos, o por machote o Sí. por practicidad, pues al momento de constituir una sociedad, le dejan que comercialice, que haga y deshaga, que construya, que etcétera, etcétera, Todo. ¿no? Todo, prácticamente. Entonces, lo que se busca es que se especialice o se concrete el objeto social de la empresa, y lo que no incluya el objeto social o la actividad preponderante, eso en estricto sentido se consideraría que se puede subcontratar. Es decir, retomando el tema que comentabas o el ejemplo que comentabas de los zapatos. Una empresa, yo voy a hacer zapato. Entonces, pues mi objeto social es hacer zapato. No soy especialista ni en llevar nómina, ni en distribuir, ni en seguridad, ni en limpieza. A lo mejor pudiera considerarse como actividades dentro de la periferia que necesitan cierta especialización. Por ejemplo, el adorno, el embalaje o empaquetado de los Ujú. zapatos, etcétera. Todo eso en estricto sentido y conforme a la lectura que se hace de la reforma, eso se podría subcontratar. Ok. Pero como te comento, falta el visto bueno, digamos, por parte de la autoridad para poder saber que es un servicio especializado. Bueno, eso que comentas es muy interesante porque era una mala práctica, o incluso todavía ocurre. Pues todavía ocurre, la Haces verdad. un acta constitutiva y le quieres meter todo por lo que mañana vaya cambiando Así la es. empresa o vaya girando. Y entonces, en ese contexto hay dos escenarios. Uno es cuando te vas a empezar o sea, quieres crear tu negocio, te vas a constituir, pues ya primer tip, o sea, especialízate en Sí, algo, ¿no? así Y es. conforme tu empresa vaya volteando hacia otros servicios, comercializar, exportar y todos estos aspectos que van surgiendo del propio negocio, pues ya en ese momento, ahora sí vas otra vez con un notario, generas una nueva Así es. asamblea. Entonces, y la gente que hoy ya tiene ese problema, Arturo, por ejemplo, tal cual, creé una empresa y le puse todos los objetos sociales y entonces prácticamente todo mi personal, aun cuando no se dediquen al verdadero giro del negocio, Ajá. pero si tanto en el acta constitutiva o en alguna asamblea posterior y en la constancia de situación fiscal también tenemos muchas actividades que Así es. permiten el ingreso, ¿cómo puedo arreglar entonces hoy ese problema Ujú. para limitar y decir, no, es que sabes que siempre estas personas no pertenecían a mi objeto social? Sí. Bueno, lo ideal es que se realice una asamblea extraordinaria, y que se realice ante fedatario público, para poder, como decíamos, concretar el giro o el objeto social de la empresa y se pueda realizar esta modificación ante el SAT, ¿no? Principalmente. Esa sería la principal motivación para que invitemos a nuestros amigos a que realicen un análisis de su constitutiva o de las asambleas posteriores en caso de que haya existido alguna modificación, para poder especializar su sociedad o su empresa y puedan en su caso poder subcontratar
todo este tipo de servicios, ¿no? Porque sabemos que la carga patronal de tener varias personas aseguradas en distintas clases, pues la verdad a veces sí es un golpe importante para los patrones. Y obviamente hay ciertas prácticas que no se deben realizar y que todo el mundo o algunas personas conocen. Y en estricto sentido, pues se regularicen y se formalicen para evitar, como lo comentábamos al inicio, vulnerar los derechos de los trabajadores y también poder incurrir por ahí en alguna mala práctica fiscal, ya sea queriendo o sin querer, ¿no? Sí, claro. Arturo, y ya entrando un poco a las tripas de este tema, ¿en qué le afecta? Imagina, soy un empresario, tengo a la gente, tengo contrato outsourcing. Ya me quedó muy claro que a lo mejor estas personas que se dediquen a mi giro principal las voy a tener que absorber. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué implicaciones o en qué me afecta eso? ¿En dinero, jurídicamente? ¿Qué tengo que hacer o qué cambios tengo que generar dentro de la empresa? Porque no es tan sencillo, no es como Sí. que ahora se vienen para acá y mis gastos siguen siendo igual. Me imagino que tus gastos se elevan y jurídicamente trae implicaciones. Sí, así es, digo, obviamente existe mucha informalidad en el sector obrero patronal en México, como sabemos, y una de las principales cuestiones es que mucha gente piensa que sale muy caro tener asegurado a un trabajador. En estricto sentido, pues a veces es así, es dependiendo de la clase de riesgo, de la actividad que realicen los trabajadores, pero sí es una carga, digamos, impositiva importante para el patrón, pero que a la larga, a final de cuentas, con las sanciones que se decretaron y que se aumentaron también en esta reforma, pues si, digamos, si te cachan en la movida, sí va a salir mucho más caro el no tener a tu personal regularizado o asegurado con tu registro patronal, porque hay tanto multas para quien no permita las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, como para, bueno, se decretaron cierta obligación de que la contratista le entregue al contratante cierta información respecto precisamente de esos temas, del pago del IMSS, del pago del Infonavit, del ISR, retenciones, pagos, etcétera, ¿no? Entonces... Oye, perdón sí, la sí. interrupción, una pregunta importante. Si tengo una estrategia, ¿no? Que ese es el problema y eso es lo que realmente se está atacando. Es una Así es. estrategia más que laboral, fiscal, que trae sus aristas desde el punto de vista laboral, pero es fiscal. La pregunta sería, ¿me afecta si teniendo una estrategia fiscal que generalmente es teniendo dado de alta a la gente con menos salario, cuando me quiero regularizar y entro en un proceso de dar de alta, ¿no genera eso un poco de ruido ante la autoridad, ya sea fiscal, laboral, la Secretaría del Trabajo, que tenía a todos con un salario mínimo y de repente ya todos se volvieron, primero aumentaron en salario y segundo tiene sus variantes? ¿Eso no tiene alguna implicación? Si tenía una estrategia fiscal que obviamente implicaba a los trabajadores, y eso tú bien lo comentabas, pues al final genera un perjuicio al trabajador por muchas cuestiones, ¿no? Por temas de solicitar un crédito al Infonavit cuando se tiene un salario más bajo, pero principalmente tema, por ejemplo, de incapacidades, ¿no? Y sobre todo si fuese permanente, ahí sí estarías en un serio problema. Ahora, la cuestión es, ya la reforma te obligó a que traigas a tu personal. Ya vemos que hay implicaciones respecto a te va a costar un poco más de costo social, va a haber más retención de impuestos sobre la renta, que al final también le quita liquidez a la empresa, aunque es un cargo del trabajador, pero te quita liquidez, y otras muchas implicaciones que eso representa. Pero la pregunta, Toral, es, y ahora el hecho de traer a tu personal, ajustar salarios, o sea, entrar en una cuestión de regularización, ¿no puede eso ser una alarma para la autoridad fiscal laboral y que empiecen con un proceso de auditorías, de inspecciones? Sí, principalmente bueno, mucha gente siente que ese fue el principal motivo o que ocasionó esta reforma, ¿no? A final de cuentas, sabemos que la consigna del gobierno federal es aumentar la recaudación fiscal, sin importar a quién se le atañe, ¿no? Al sector empresarial, al trabajador, etcétera. Obviamente, por los convenios de colaboración que tienen las diferentes autoridades, sinceramente considero que sí va a ser un foco rojo y va a generar el aumento de inspecciones y
de solicitud de información por parte de las autoridades fiscales, principalmente a los patrones, porque como bien comentas, ya estás obligado a absorber al personal que se dedica a tu objeto social o a tu giro principalmente, pero pues obviamente si los pasas, si tenían, no sé, estaban dados de alta con un salario mínimo y tú los das de alta a lo mejor con el salario real o cerca del salario real, que sería lo ideal, pero que sinceramente lo veo muy difícil y complicado que todas las empresas lo hagan así. A lo mejor los van a ir subiendo gradualmente o van a hacer como un tabulador o no sé, digo, ahí sería cuestión de que cada empresario se asesore financiera y contablemente, ¿no? Ahí diste un punto importante porque al final ya no es que quieras, es que puedas, ¿no? O sea, que financieramente te dé, porque si al final tu margen de utilidad está, vamos a pensar en el 7-10%, pues el costo social es prácticamente un 33-34% del salario. Así es. Entonces, si tú lo tienes con un salario mínimo y estás pagando ese 33-34%, imagínate que ahora se lo tripliques y que al final tampoco es un salario tan alto. Estamos hablando de un salario mínimo que son como 4,000 y tantos pesos, y ahora que gane 15,000 pesos, estás hablando que se triplica el costo social, y habrá que ver si el margen de utilidad te da para pagar. ¿Y eso qué representa, Arturo? Despidos, ¿no? Es correcto, sí, o bien que se siga buscando, a lo mejor hasta cierto punto darle la vuelta o buscar alguna otra práctica o manera de que la carga impositiva no afecte tanto al patrón, ¿no? Porque a final de cuentas el sector empresarial es el que da los empleos, y si el sector empresarial se ve afectado de esa manera o a una magnitud que no pueda ni siquiera sostener lo que era o lo que es su empresa, digo, derivado de la pandemia, pues iba a ser un poco complicado que se cumpla con el ideal, ¿no? De que todos coticen con su salario real, de que todos los trabajadores estén dados de alta en la empresa donde realmente trabajan, etcétera, ¿no? Creo que sí es un tema un poquito complicado y que falta hacer un análisis a lo mejor un poquito más profundo de este tipo de cuestiones, y pues le invitamos a nuestros amigos que se acerquen con los expertos en la materia, ¿no? Sí, claro, porque adicionalmente, y bueno, ya hablamos, te va a subir el costo social, pero también está esta famosa regla de la deducción respecto a los ingresos exentos para los trabajadores, ¿no? Que sería una estrategia que tú podrías hacer legal, ¿no? Decir, bueno, pues vamos ajustando salarios para que ahora nos vayamos un poco por previsión social, por bonos y todo aquello que al final se pueda ser exento y que al final el trabajador tampoco le implique, porque ahí hay un punto importante. Así es. También el que te ajusten a ti el salario te va a implicar más impuesto, más costo social. Y esa es una conciencia que a lo mejor el trabajador no lo siente, pero lo va a tener que sentir en el momento en que te apliquen te den de alta al 100%. Claro. Entonces, en ese contexto, tal cual tú lo comentas bien, es el deber ser, hay que pagar al 100%. Eso eleva el costo, pero buscando estas formas de pagar por previsión social y todo, digamos, topar todo lo que la ley te da como opciones, pues también la ley del impuesto sobre la renta te pone unos topes o unos límites para que no puedas deducir el 100% de estos ingresos exentos para los trabajadores. Así es. También, no sé, ahí tu opinión, creo que también tendrían que estar buscando alguna ventaja, estímulo, sobre todo para este proceso de regularización, porque va a doler mucho y estoy convencido que en algunos casos, si no es que en la mayoría, el traer ahora sí mi nómina y traerla al 100%, aparte del riesgo que ahorita platicábamos de las auditorías, de las revisiones, los despidos van a estar al 100, ¿no? O sea, es la única forma en la que la empresa va a salir adelante. Entonces, ¿a ti qué sugerencia, o si estuviera en tu cancha el poder decidir qué beneficios le podrías dar al patrón respecto a este proceso de regularización para que sea un poco más terso? Muy bien, bueno, a raíz de la entrada en vigor de esta reforma, se supone que las empresas tienen 3 meses para hacer esta regularización o esta formalización de sus trabajadores. Entonces, en estricto sentido, pues como lo comentabas, ¿no? Puede ser un foco rojo para que las autoridades fiscales y laborales vayan y te observen, y sabemos que la facultad es no auditarte ahorita, sino 5 años atrás, ¿no? Entonces, el sector empresarial está buscando que se dé algún compromiso o algunas facilidades para precisamente poder realizar eso, ¿no? La regularización o la formalización de todos esos trabajos, para que no se vean afectados
por despidos, como bien lo comentas, o bien que sean acreedores a un crédito fiscal ahí por alguna cuestión que tenga que ver con su contratación o no, porque obviamente si te auditan para revisar tus pagos y retenciones de ISR a tus trabajadores, etcétera, pues generalmente también te piden un chorro de información. Sí, entonces claro, ahí forzosamente va a salir algo que va a detonar algún crédito fiscal en contra de los patrones, y eso es un poco el temor del sector empresarial. Sí, mejor no me muevo, que se quede así, a lo mejor me cachan o a lo mejor no, pero si me muevo seguramente me van a voltear a ver. Tienes razón, de hecho, a lo mejor te acuerdas, hace, ¿qué será? Como 2 años, respecto a la ley antilavado, ya sabes que se tienen que presentar los avisos cuando eres una actividad vulnerable. Así es. Creo que en el 2019 entró un estímulo, una facilidad administrativa para que las empresas que se ubicaran en estos supuestos de presentar el aviso antilavado lo pudieras presentar sin que hubiese sanciones de los años en los que no lo presentaste. Porque adicional a que es muy caro, el problema es que no hay espontaneidad en la presentación de esta declaración. Es decir, aunque la presentes y la autoridad nunca te vio, el día que te vea dice, ¿sabes qué? Los presentaste tarde y te genero todas estas multas. Así es. Entonces me ocurriría algo similar, ¿no? Este proceso de regularización, decir, mira, pues te voy a ver, te voy a observar, pero ahorita lo que queremos es justamente levantar la recaudación. Y por ejemplo, hoy veía justamente una nota en la cual decían que en el primer trimestre del año, o sea, es interesante porque si bien la actividad económica se viene normalizando y cada día creo que ya estamos un poco, no digo como antes de la pandemia, pero un poco mejor que lo que fue sobre todo el 2020, pero hoy todavía seguimos en pandemia, estamos en este proceso de la vacuna y sigue complicado el escenario empresarial, exactamente, este camino a la normalización. Sin embargo, el primer trimestre de este año aumentó 39% la recaudación. Y obviamente esta cuestión del outsourcing, de la eliminación de outsourcing, tiene como consecuencia que va a aumentar recaudación, pero dos características muy importantes de aumentar esta recaudación es que sin juicios, o sea, este famoso terrorismo fiscal del que tanto se habla tiene sus efectos, porque la gente no demanda, no se va a juicio, no se conflictúa con la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque seguramente si le buscan, le encuentran, ¿no? Así es. Justamente esto es lo que puede llegar a ocurrir y creo que sería una posibilidad, que la autoridad fiscal también sea un poco más, no digo pues endeble o facilita, pero sí tendría que ser poner los caminos, el rumbo para que las empresas transiten, ¿no? Hacia ese... Sí, a lo mejor llegar a un acuerdo conclusivo por medio de la Prodecon, ¿no? A final de cuentas, para eso existen ese tipo de organismos, para apoyar al contribuyente y poder evitar a lo mejor ahí, como bien comentas, algún granito, algún negrito en el arroz o alguna cuestión que pudiera complicar ahí la operación y la continuación de que una empresa se siga desarrollando y creciendo y contratando personal. Sobre todo pensaría yo con las pymes, ¿no? Que son las que sus niveles de utilidad en ocasiones, porque hay unas que sí ganan bastante bien, no les da para este proceso de regularización que va a costar, insisto, muchos despidos y esperemos México esté preparado para ofrecer mercado laboral a estas personas que ya no van a tener sus trabajos, sus empleos. Arturo, y para ir cerrando, bueno, ya vimos qué implicaciones tiene. Todavía no existen estas facilidades, entonces sí estamos en un riesgo en que cuando nosotros absorbamos la nómina y tratemos de regularizar, decías tú bien, pues que sea poco a poco, en lo que tú también vas sintiendo el impacto financiero de esta reforma. Pero ahora, ya una vez que tengo analizado este tema financiero, ya sé cuánto tengo que pagar, sé que mi utilidad va a disminuir, pero no importa, quiero estar cumpliendo al 100%. Desde el punto de vista laboral, porque ese es un grave problema. Tú vas a empresas y no tienen contratos, no tienen recibos, no otorgan sus vacaciones en tiempo. ¿Cuáles son esos principales tips o recomendaciones que le darías a un patrón cuando hoy tiene 1 o 2 empleados, o si no es que hasta ninguno, y mañana va a tener 100, 150 cuando lo retire de estas empresas que ofrecen el outsourcing? ¿Qué tiene que hacer el abogado laboralista o directamente el empresario? Muy bien. Como bien comentas, es súper importante seguir un principio general de derecho no escrito, que el comúnmente conocido como el papelito habla. Sí, claro. No hay como que tengas un contrato individual de trabajo, ya sea por obra determinada, por tiempo determinado, por capacitación, el que sea,
pero es súper importante tenerlo firmado tanto por la parte patronal como por la parte trabajadora, ¿no? Para que pues también el trabajador esté consciente de que él aceptó las condiciones y las obligaciones dentro del contrato laboral, porque a veces a los trabajadores se les olvida que sí, tienen derechos y la ley los favorece mucho, pero pues también tienen obligaciones para con el patrón, ¿no? Y bueno, continuando con el tema de las obligaciones patronales, es súper importante también que se tengan por lo menos un formato de entrega-recepción tanto de las nóminas como de las vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, o sea, cualquier concepto que se le pague al trabajador, digamos, sea fiscal o no, lo ideal es que se timbre ese recibo para también estar en cumplimiento con las obligaciones fiscales y no detonar lo que veníamos comentando de ahí de alguna situación con el fisco. Es súper importante que se tengan todo ese tipo de documentos en orden y en regla y que se tenga el expediente del trabajador, digamos, hasta cierto punto completo, porque nunca se está exento de alguna diferencia con algún trabajador o bien que busque sacar algún beneficio al que no tiene derecho, porque a final de cuentas, dentro de un juicio laboral, la obligación de probar es para el patrón, a menos que ofrezcas la reinstalación, que generalmente nunca ocurre porque el patrón te dice, no lo quiero volver a ver en mi vida. Entonces es importante que se tenga ahí el soporte documental para poderlo presentar en una buena defensa laboral, ¿no? Sí, claro. Y al final, y ya para concluir, acabas de dar puntos muy interesantes, que es el reconocimiento de todos los derechos laborales que tiene el trabajador. Ahora, la pregunta clave e importante, espero no meterte en apuros, es, ok, voy a traer a todo el personal, pero no es nuevo personal, ¿estamos de acuerdo? Aunque lo dé de alta el 1 de mayo, no es que iniciaron a trabajar el 1 de mayo del 2021. Hay gente que a lo mejor tiene 4, 5, 10 años trabajando. Así es. ¿Cómo le reconozco? Bueno, primero, ¿le tengo que reconocer la antigüedad? Esa es una. 2, ¿cómo se la reconozco, a partir de cuándo? O cómo también el trabajador tiene un respaldo de ello. Sí. Bueno, lo ideal o lo que se entiende por parte de la reforma es que el patrón tendría que reconocer la antigüedad de cada uno de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si no lo hiciera, se vulneraría el derecho que han venido teniendo del aumento de vacaciones principalmente, claro. En algún momento dado si renuncian o si son despedidos, al pago de la prima de antigüedad conforme al día en real que iniciaron sus labores en esa empresa, ¿no? Entonces, pudiera ser a lo mejor que la empresa en un papel membretado, fulanito de tal, a raíz de la reforma a la subcontratación, pasas a formar parte de nuestro equipo, no sé, se te dio de alta en tal fecha en el IMSS, pero se te reconoce una antigüedad de 10, 15, 20 años como a raíz de estas modificaciones. O sea, un documento que también le dé tranquilidad tanto al trabajador como al patrón, ¿no? Okay. Que a lo mejor se genera una entrega-recepción de ese documento y pues sí, o sea, respetar tal cual las prestaciones que viene generando, ¿no? ¿Se podría establecer en el propio contrato? Sí, ¿se va a firmar? Sí, porque al final de cuentas se tendría que generar un contrato con la empresa que va a ser responsable de la obligación patronal. Y en ese sentido, por ejemplo, en una visita de la Secretaría del Trabajo, cuando revisen un contrato que a lo mejor tú reconoces una antigüedad de 3 años, vamos a pensar, si te quisieran indagar sobre el cumplimiento de obligaciones patronales hacia atrás, ¿qué documentación entonces le tiene que solicitar a la empresa en la cual hoy tiene a la gente, al outsourcing? ¿Qué documentación requiere? Bueno, principalmente la empresa dedicada o bueno, que paga las nóminas del personal subcontratado, en estricto sentido tiene que cumplir o llevar al día tanto las retenciones como los pagos de los impuestos, o sea, el de nómina, el del ISR, etcétera, ¿no? Entonces, esto se busca que dentro de la reforma la empresa que se dedica a la subcontratación facilite esa información a la persona que se va a ver beneficiada por esos trabajos o servicios especializados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya estaba establecido que el que se beneficia de los servicios del personal subcontratado era responsable solidario para con las prestaciones de los trabajadores, ahora también es responsable solidario de los cargos o los impuestos que se generen por esos trabajadores. Es decir, si el patrón o la empresa que se dedica a la subcontratación no retiene y paga esos impuestos,
también te van a poder observar a ti que te beneficias de esos trabajos o servicios especializados. Okay. Entonces, por eso es importante tener, digamos, todo en regla y que, como lo comentamos, habría que esperar qué se entiende por servicio especializado y qué benevolencia, si lo podemos ver así, va a tener tanto la autoridad laboral como la autoridad fiscal para este proceso de formalización o regularización de los trabajadores. Ok, correcto. Entonces, básicamente, y entendiendo, y para resumir y concluir el episodio, es, tienes que ver quién es el personal que verdaderamente hace tu principal giro de negocio. Así a él es. lo tienes que atraer, tienes que ver que se cuente con toda la documentación, y más que documentación, asegurar que sí se hayan cumplido con las obligaciones de carácter tanto de derecho laboral, como del Seguro Social, como del propio SAT de impuestos. Y a partir de ello hay que pedir la evidencia, ¿no? Tener los recibos de nómina, tener lo del SUA, lo del pago del costo social, y toda esta documentación que ampare que se cumplió con obligaciones. ¿Por qué? Porque mañana podemos tener el problema de una visita de la Secretaría o de un juicio laboral. Así es. Perfecto. Arturo, pues muchísimas gracias. Creo que quedan muchos temas todavía en el aire, pero de entrada se aterrizaron algunos puntos que son importantes, y sobre todo que, insisto, independientemente de si tienes 2, 3, 4 o 100 colaboradores y los tienes en este esquema, hoy que vamos a entrar en un proceso de regularización y sobre todo de vigilancia de la autoridad, porque eso sí, la vigilancia es muy exhaustiva en este momento y por ello es que aumenta la recaudación. Tenemos que ser muy cuidadosos y observadores en estos temas. Arturo, muchísimas gracias. Espero se repita. Por la invitación, Darío. Y gracias por escucharnos nuevamente. Les recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y los espero la siguiente semana en Lógico y Crítico. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.